Buenas noches. Capitalismo revolucionario responde. Y un tema que me estuvieron preguntando, que vamos a tratar en un video corto, es la diferencia fundamental que hay entre el liberalismo y el neoliberalismo. Terrible, ¿cierto? El, este es un fenómeno que tiene que ver con la historia de la economía. Y es que, bueno, durante el siglo XIX y finales del siglo XVIII todos sabemos que se da la revolución industrial, los movimientos más liberales en lo político y en lo económico tienen ciertos triunfos en, en Occidente en general, y tenemos un sistema económico mundial donde los estados son muy pequeños, el gasto público es muy bajo, el, la moneda internacional son patrones metálicos, el oro, la plata. Entonces, como todas las monedas están basadas en metal, el dinero mundial es el metal en sí. Los estados pueden imprimir, pero al final lo que se transporta de un lado a otro es oro y plata, y por lo tanto hay una equivalencia en cuanto a los intercambios mundiales. Los aranceles de mercancías son muy bajos, el comercio prospera y el capitalismo comienza a tener su maduración, ¿no es cierto? No hay prohibición de sustancias, no hay regulación de sustancias, no hay regulaciones mercantiles y comerciales mayores, cosas muy pequeñas, ¿no es cierto? A finales del siglo XIX ya la esclavitud comienza a desaparecer en distintas partes de Occidente, y con eso entonces vamos viendo cómo el capitalismo está madurando. Pero a principios del siglo XX en Occidente, principalmente desde la derecha, se comienza a perder esto y comienza a aparecer el Estado como mayor interventor en el ámbito económico, ¿no es cierto? Nos encontramos con la prohibición del alcohol, la prohibición de ciertas drogas, la prohibición del alcohol en Estados Unidos, muy bullada y seca, la prohibición de ciertas sustancias, la regulación de ciertas sustancias. Los banqueros privados se unen corporativistamente y establecen lo que va a ser los bancos centrales y los impuestos de renta, con los cuales van a sostener estos bancos centrales y con los cuales van a sostener un Estado que les va a permitir a ellos tener unas barreras de entrada que les haga más fácil mantenerse en los negocios. Por lo tanto, los monopolistas del siglo XIX, que alcanzaron su condición dentro de una situación de libre mercado, alcanzaron una condición de no monopolistas reales, sino de monopolistas naturales, es decir, elegidos por el consumidor como mejores productores y mejores oferentes de bienes y servicios. Pretenden sostener esa situación usando la fuerza coactiva del Estado, entonces tienden al socialismo de derecha, y ese socialismo de derecha va a tender a colapsar la economía global en la Gran Depresión, y comienzan a tener mucha preponderancia las ideas de este economista inglés que es John Maynard Keynes. Con John Maynard Keynes se establecen una serie de instituciones mundiales. Los primeros en hacerlo son los nazis y los fascistas, y luego alrededor del mundo se comienza a establecer un nacionalismo monetario, es decir, el dinero ya no está anclado en general a patrones metálicos, o si está anclado tiene un anclaje débil, y lo que está es relacionado con la producción interna de los países. Comienzan los controles cambiarios, comienzan las políticas inflacionarias, las políticas expansivas de los gobiernos, y con eso entramos a una fase donde no hay capitalismo, sino que hay un sistema profundamente intervenido y profundamente administrado desde lo público, ¿no es cierto? Y como una planificación central con propiedad privada, ¿no es cierto? Es un sistema mixto, muy integrados en su mixtura. Bien, estos colapsan por su propia naturaleza durante los años 70, ¿no es cierto? En Chile tenemos la crisis de hiperinflación con Allende, que se venía proyectando desde Frei Montalva, pésimas políticas keynesianas. Tenemos en Estados Unidos, Nixon destruye la economía estadounidense, en Inglaterra el socialismo inglés, que era una versión keynesiana mucho más potente y mucho más socialista que la resto de Occidente, también quiebra, comienzan a colapsar las economías por todas partes, y aparece un economista que viene con respuesta, y él, si bien en su inspiración ideológica es más genuinamente liberal, él se encuentra con un problema, ¿no es cierto? Tenemos todas estas instituciones, ¿no es cierto? Los bancos centrales están ahí, es muy difícil que vayan a salir. La banca, el dinero nacional, el nacionalismo monetario está ahí, difícilmente va a desaparecer. ¿Y cómo podemos
hacer que podamos tener una economía más o menos liberal ya con esta situación que está establecida, ¿no es cierto? Entonces Milton Friedman, que es este economista, desarrolla un poco ciertas medidas paliativas del problema que ya venía siendo formado, que ya venía armado por el keynesianismo y otras políticas económicas nefastas que implementaron las potencias occidentales desde la Gran Depresión hasta los años 70 y 80. Entonces llamamos neoliberalismo a una cosa que de liberal no tiene nada, pero que sí intenta aminorar o suavizar desde el punto de vista liberal una hiperintervención estatal y un sobrecrecimiento del Estado y una sobreintervención pública de la economía, y las principales características que tiene el neoliberalismo, ¿no es cierto?, es básicamente que el control de cambio desaparece, es decir, que los nacionalismos monetarios, sin controlar su cambio, las monedas internacionales van a tender a un equilibrio por temas de que si tú vendes en Japón, recibes yenes y solamente puedes comprar cosas japonesas con yenes, entonces en algún momento las balanzas, ¿no es cierto?, de exportaciones e importaciones, ¿no es cierto?, tienden a buscar un equilibrio. Y también lo otro que las caracteriza es que el Banco Central es independiente y tiene ciertas metas de inflación baja, ¿no es cierto?, de una inflación sostenida, pero controlada entre el 2 y el 5% normalmente. Vamos a ver cómo funciona el Banco Central Europeo, el Banco Central Chileno, cómo funciona la Reserva Federal actualmente, cómo funcionan también, ¿no es cierto?, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, que tienen un funcionamiento hoy en día más moderado, más responsable, si se quiere, pero no dejan de ser instituciones profundamente socialistas instauradas durante el keynesianismo. A lo que llamamos entonces neoliberal es a un aminoramiento del daño socialista generado por las políticas keynesianas realizadas en la mitad del siglo, mediados del siglo XX. En contraposición tenemos, ¿no es cierto?, la postura liberal de toda la vida, ¿no es cierto?, implica cero intervención del Estado en las actividades económicas, cero prohibición de sustancias, cero regulación de sustancias, cero control de la actividad comercial, y implica que los dineros no son controlados por el Estado, que no existen los bancos centrales y que no existe el nacionalismo monetario, y por lo tanto los flujos monetarios se ven obligados a tender a patrones reales o a tecnologías modernas como lo son hoy en día Bitcoin y otras monedas de tipo criptográfica. Bien, esa es básicamente la diferencia fundamental. El neoliberalismo no es liberal, se le llama neoliberalismo porque es un aminoramiento desde el punto de vista liberal de los daños y de los errores cometidos por el keynesianismo en el siglo XX. Y el liberalismo es más o menos lo que había en el siglo XIX, pero imaginado en esta época, ¿no es cierto? Y lo podemos ver en algunas partes. Suiza es un país bastante liberal, poca regulación comercial, muy poca regulación financiera, muy poco impuesto, claro, y eso permite que los capitalismos vayan madurando. El neoliberalismo no permite que los capitalismos vayan madurando, los mantiene más o menos cojos hasta que colapsan, como está sucediendo en hartas partes. Chile es un gran ejemplo, colapsan desde el punto de vista político porque ese funcionamiento cojo de los capitalismos neoliberales los hace estar en constante tensión producto de su mercantilismo inherente, es decir, de la prostitución entre política y los negocios. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.